Hoy nos juntamos para hablar del tema de estrés por empatía, ¿sí? Estrés por empatía. Y vamos a ir planteando cómo se estudia dentro de meditación este tema, dentro de este sistema de meditación que llamamos meditación ahimsa. Entonces, dentro de los trabajos de meditación, que son muy simples, ¿no? Tenemos, por un lado, trabajos de armonización de la energía. ¿Qué serían trabajos de armonización de la energía? Respiraciones, visualizaciones, movimientos articulares, técnicas de relajación, todas técnicas que buscan armonizar la energía en general y en particular aquietar o calmar el sistema nervioso. No siempre armonizar la energía es calmar el sistema nervioso, a veces buscamos activarnos, pero... Hola, profe. Hola, hola. Lo común es que estemos como subiditos, ¿eh? Recuerden un poquito lo que hemos hablado, que nuestro sistema nervioso autónomo tiene como dos áreas, una simpática y una parasimpática. El sistema simpático, que es el activador, está como sobreestimulado en la vida cotidiana y estimulamos el sistema parasimpático para sedar, aquietar, y generalmente las técnicas se refieren a eso. Estas técnicas van a ser fácilmente relacionables con el estrés, es decir, cuando estoy muy estresado, voy a hacer relajación, voy a hacer respiraciones. Acá se lo toma desde un punto de vista más profundo. Quizá en otra clase directamente venimos y hacemos técnicas respiratorias, como cuando yo les propongo 2 o 3 clases de respiración o 2 o 3 clases de meditación. Hoy no. La idea es mostrar cómo abordamos este tema, pero no es con una intención solamente intelectual, sino de autoconocimiento. Le llamamos a lo que vamos a ver estructuras de observación. ¿Qué serían estructuras de observación? Una manera de plantear el tema que nos permita al observar distinguir más fácil ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía y hablamos de tamas como una energía más densa, rayas como una energía más activa, más acelerada, y sattva como una energía más estable, armónica, despierta pero relajada, eso sería una estructura de observación. Es decir, aprendemos eso y después en nuestro autoconocimiento vamos observando las distintas sensaciones, que es distinto a si se hace como se hacía tradicionalmente, atendete y punto, ¿no? Bueno, consideramos que didácticamente es más fácil planteando distintos aspectos a los cuales observar en particular. ¿Se va entendiendo la idea hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, eso. Recuerden que yo como que dialogo con los rostros de ustedes. Entonces por ahí, más allá de que yo soy el que doy la clase, lo siento como un diálogo. Vamos a dividir, vamos a ver primero estrés y después empatía. Vamos a abordar estrés como si se tratara de estrés y nada más este taller. El estrés lo consideramos una manera natural del organismo de adaptación a lo que nos va sucediendo en la vida, ¿sí? Entonces, la palabra estrés es conocida, ¿sí? Es más popular la palabra estrés, pero en sí, yo voy a compartir pantalla acá para ver si con unas palabritas se nos queda más en la mente, nada más gráfico. Dentro del estrés vamos a distinguir dos cosas. Una a la cual vamos a llamar eustrés y la otra a la cual vamos a llamar distrés. Entonces, eustrés, que lo vamos a traducir como estrés positivo, y distrés como estrés negativo. Y ahora vamos a ir viendo bien a qué nos referimos con esas cosas. Ahí aparecen las palabritas esas, distrés y eustrés. Lo que comúnmente en forma popular llamamos estrés sería el distrés.
Entonces decís estoy estresado, distresado estaría uno, una cosa así, ¿sí? Entonces, el distrés sería esta cuestión negativa. ¿Por qué traemos estas palabras? Porque la idea es poder observar más de cerca esos mecanismos y entendernos más nosotras, cómo funcionamos. Comúnmente esto, en ámbitos más terapéuticos, se los distingue con una cuestión de tiempos. Es decir, si yo de repente hoy tengo un problema, voy a tener una serie de cambios o de movimientos internos adaptándome a esa situación. Entonces, eustrés se considera cuando esos tiempos son los normales, entre comillas. Entonces, por ejemplo, tuve un accidente, o me robaron, alguna de esas cosas que no son deseables por uno. Entonces yo paso esa situación y mientras mismo cuando se produce eso, se eleva la frecuencia respiratoria, la sangre circula de otra manera. Hay una serie de reacciones fisiológicas, cognitivas y emocionales. Lo traducimos más, sería corporales, mentales y emocionales, que son naturales ante esa situación. Si ese estrés, esas respuestas se mantienen en el tiempo, se considera estrés negativo. Y voy a empezar a tener una serie de síntomas como no poder dormir, o dormir de más, o comer de más, o no tener apetito, dolores de cabeza, problemas digestivos. Entonces, comúnmente la división entre eustrés y distrés, ¿sí? Si ustedes han estudiado algo de esto, está ahí. Decir, bueno, cuando se extiende en el tiempo, supera los recursos de adaptación y se empiezan a notar determinadas manifestaciones que cuentan como que no nos estamos logrando adaptar con facilidad. Aquí lo vamos a ver desde otro punto de vista. Acá, eustrés, además de ser eso, la reacción natural a eso, vamos a decir que, por ejemplo, ahora, cuando ustedes están buscando entender esto que se está hablando, hay un proceso de estrés. Y ese estrés, que si a vos te está gustando lo que estamos viendo y estás pudiendo entender, es un proceso de adaptación que genera en nosotras crecimiento, es como un entrenamiento. Entonces, cuando nosotras hacemos un curso, estamos en cierto grado de estrés. Y ahí vamos a plantear, según Meditación Ahimsa, ya no será el tiempo, o el tiempo será uno de los elementos, sino que vamos a plantear dos elementos en particular que transformarían una situación de eustrés en distrés. Es decir, de estrés positivo a estrés negativo. Y ahí aparecen dos palabritas, motivación y recursos. Decimos que cuando la situación que nos plantea la vida, ya sea un curso o un accidente, supera estas dos cosas, pasa de ser un estrés positivo a un estrés negativo. Es decir, motivación, que yo de alguna manera elija, ¿sí? ¿Por qué decimos de alguna manera? Porque no quiere decir que yo a nivel consciente y haya decidido y elegido anteriormente, sino que de alguna manera esté dentro de mis elecciones, que haya motivación para eso. Y recursos pueden ser recursos físicos, mentales, sociales, materiales. No es lo mismo afrontar, yo creo que la mayoría de nosotras que ya tenemos varios añitos,
seguramente habremos tenido situaciones, por ejemplo, de lo más prosaico de todo, afrontar ciertas situaciones con plata o sin plata. ¿Les ha pasado? ¿No? Entonces, ciertas situaciones con plata se mantienen dentro de ciertos límites y sin plata otros. Por ahí de repente la autoexigencia del ambiente de meditación, sí, pero depende de la actitud de uno. Sí, pero es uno de los recursos que uno tiene a mano. Después, si de repente uno tiene un nivel de sabiduría que hace que de repente el no tener plata no le influya, es otra cosa, es otro recurso más. Ojalá tengamos los dos, plata y sabiduría, las dos cosas, ¿no? Entonces, un recurso sería, por ejemplo, de lo económico, pero también podrían ser las relaciones que uno tenga, ya sea desde el punto de vista de las posibilidades materiales o desde la contención emocional. No sé si han conversado, por ejemplo, o le ha pasado a alguna de ustedes, de, por ejemplo, irse a otro país y estar en otro país sin tener las amistades, la familia. Entonces, no solo cuando tengo el problema y tengo que acudir y no sé a quién acudir o no tengo a quién acudir, sino ya desde la imaginación de que estoy solo. Entonces, recursos. Entonces imaginemos, ¿no? Motivación y recursos. Hago un juego, ¿no? Ahí. Imagínense, ¿no? Que la mayoría de ustedes son instructoras de yoga. Entonces, vos tenés, viste, un novio que quiere ir con vos a yoga. Pero es muy duro, le duele mucho el cuerpo, anda con mucha fragilidad, viste. Pero quiere ir con vos a yoga. Entonces vos lo llevas a yoga y le duele todo después. Entonces, él tendría motivación, pero le faltarían ciertos recursos de salud. Ahora, al revés, te pones de novia con un bailarín clásico, ¿viste? Alguien que baila clásico, que se dobla para todos lados, pero le parece que el yoga es una gimnasia para viejas y no tiene ninguna ganas de estar ahí. Pero, como vos le gustás muy mucho, va lo mismo, ¿no? Y se aguanta la clase de yoga. Entonces, a ese le sobran recursos corporales, pero le falta motivación. ¿Se entiende con el ejemplo tonto este? Decimos entonces que hay un conjunto de situaciones que cuando supera nuestra motivación y nuestros recursos, puede generar efectos negativos de estrés, es decir, una dificultad de adaptación. Entonces esta estructura de observación ya la tomamos ahí en meditación y decimos, existe el estrés positivo, ¿no? E inclusive no diferenciamos entre situaciones agradables y desagradables. Hay veces que se produce crecimiento con una situación desagradable porque tengo todos los recursos y de alguna manera egoicamente estoy dispuesto a superar eso, ¿no? Por más que me toque, no lo elijo, ¿no? Pero paso por eso y me hace crecer, me fortalece. Entonces intentamos distinguir entre procesos de estrés positivo y procesos de estrés negativo. No si me gusta o no me gusta, sino si realmente yo estoy pudiendo asimilar eso sin destruirme y creciendo. ¿Hasta acá, más o menos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No les digo si están de acuerdo, les pregunto si se ve entendiendo, ¿sí? No tenemos que estar de acuerdo necesariamente. Ahora voy a agregar otra cosa que es propia del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eustrés y de distrés, es un vocabulario general que se usa generalmente en terapia. Nada más que popularmente nosotros no lo usamos la palabra estrés en general y generalmente la mayoría de nosotros por ahí
no conoce que existe un estrés positivo y un estrés negativo. El tema es que ahora van a aparecer otras terminologías. Miren lo que ponemos ahí. Rayas distrés, eustrés, tamas distrés. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La energía rayas es la energía de la actividad. Tamas, de la inercia, la pesadez. Una persona en rayas está activa, y si está pasada de rayas está con una gran inquietud, está más reactiva. Una persona en tamas puede estar armoniosa, dormidita, descansando, pero también puede haber por tamas desconexión, inercia, pesadez. Entonces, resulta que eustrés en meditación ahimsa va a ser como una franja. ¿Cuándo me mantengo en esa franja? Cuando los desafíos que me propone la vida, cuando las situaciones que vivo están dentro de mis motivaciones y mis recursos. ¿Cuándo se da rayas distrés? Rayas distrés se da cuando las situaciones superan mi motivación y mis recursos. Es lo que dijimos recién. ¿Lo tienen? Rayas era lo que recién dijimos distrés. Rayas distrés. ¿Y qué está más distrés? Cuando las situaciones de la vida, entre comillas, esto es más largo de explicar, no llegan a mi motivación ni mueven mis recursos. Vamos a ver ahí, porque comúnmente es más imaginable que yo voy a tener distrés si las exigencias superan mi motivación y mis recursos. Lo que se plantea aquí es que el ser humano no va a dejar de tener estrés negativo por no tener problemas. No es suficiente eso. Si no puede canalizar su energía, va a tener distrés lo mismo. Hay veces que hay un sueño en algunas de nosotras, a mí me ha pasado, cuando estoy con distrés, cuando estoy con estrés negativo, un sueño, lo voy a decir en cordobés grosero, de estar al pedo. ¿Alguien tuvo el sueño de estar al pedo en un momento? Bárbaro, hay varios, bien. ¿Y quién después de estar al pedo se dio cuenta que estar al pedo era un problema también? Y entonces, bueno, estando muy al pedo, es posible que si no tenés un nivel de sabiduría como para estar al pedo, o un nivel de salud mental para estar al pedo, caigas en lo que llamamos tamas distrés. Entonces, lo que queremos plantear aquí, con cierta superficialidad, así rapidito, es que vamos a buscar un equilibrio. Hay unos parámetros de trabajo en las asanas de yoga. Las asanas de yoga son un instrumento de trabajo corporal muy antiguo. Y hace 2000 años, en los sutras de Patanjali, se puso una frase, hay 3 frases dedicadas a las asanas, a las posturas de yoga. Y la primera frase dice, Stira Sukha Asanam. Stira es firmeza, estabilidad. Sukha es placer o comodidad. Entonces, ¿qué es esto? Cuando vos haces las asanas de yoga, la idea es que vos entrenes a encontrarte en el punto que estés trabajando con firmeza, pero con placer. Si te fuiste a firmeza,
a cierta intensidad y desaparece la comodidad, el placer, falta azúcar. Y si estás cómodo, pero se deja de sentir el cuerpo, se deja de sentir la estabilidad en la técnica, te falta stira. Entonces, en cada trabajo de yoga, la idea es encontrar el punto entre stira y sukha. Por ejemplo, en un estiramiento, la idea es que vos sientas el estiramiento, que sea palpable, pero que sea agradable, no tensionante, que la respiración fluya. Entonces se busca encontrar el punto de conjunción entre stira y sukha. Ese punto es sinónimo de eus3. Sería el promedio cuando nuestros recursos están bien aprovechados, pero no sobreexigidos. Entonces, el ser humano, es una teoría nada más esto, requiere de cierta canalización de la energía, no solo requiere de no tener problemas. Y eso nos es importante decirlo. Es importante el enfoque. Es como a veces la persona quiere aprender a relajarse, quiere relajarse. Y hay personas que parte del problema que tienen para caer en relajación es que no suben en actividad muscular. O sea, necesitan durante cierta etapa del día subir más, gastar más, hacer más acciones musculares para poder caer. Hay una canalización de la energía necesaria. Es más, desde el punto de vista que lo planteamos, la persona sin cosas para hacer, sin desafíos, es muy posible que sea habitada por conflictos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo importante para mí en esto? Que aquellos que tenemos estrés no estemos, en este sentido y desde este punto de vista, no estemos soñando con que cuando no tengamos problemas no vamos a tener estrés, ¿no? La locura la llevamos dentro de alguna manera, ¿no? Lo mismo que andamos buscando que sí o sí los problemas que tenemos tengan que ver con la educación que nos dieron, ¿no? Entonces en algún momento le erraron mis viejos, ¿viste? Sí, existe todo eso. Pero la idea es que el ser humano tiene un cohete en el culo. Tiene que aprender, lo digo así en latín, ¿sí? Tiene que aprender a canalizar esa energía. No es suficiente no tener problemas. Si te aman mucho, no te dañas, suponete que no te dañes. Pero no es suficiente con no dañarse para no hacerse lío. Entonces, ¿tuviste padres que no te cuidaron? Eso influye. ¿Tuviste algún trauma en la niñez? Eso influye. No estamos negando nada de eso. Ahora, ¿no tuviste nada de eso? Le tenés que agarrar la vuelta a la vida lo mismo. No es, ¿viste? Es muy importante eso. Es muy importante para saber también atender a esas cosas. Yo soy un tipo que tengo muchos problemas, soy muy loco, ¿no? Entonces, si mi mamá hubiera fallecido cuando yo tenía 7 u 8 años, es muy probable que yo toda la vida hubiera pensado que estoy así de loco porque mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. ¿Y cómo me hubiera dado cuenta? Hubiera sido un lío saberlo, ¿no? Que hubiera influido, seguro. Pero yo hubiera pensado que esto que me pasa ahora, ¿no? Tiene que ver con que se murió mi mamá. Y es un moco buscar en un lugar donde no hay que buscar, ¿no? O por lo menos buscar en cierto lugar que es muy interesante. Aprender a... Se me cayó la botella de agua. Aprender a
a llevar la vida. La vida, desde el punto de vista de la meditación, no es solo traumado y no traumado. La vida sería un arte y uno puede desarrollarse en ese arte. Entonces lo que estamos aprendiendo es con ese punto de vista. ¿Vamos bien hasta acá, che? Fíjense si hay preguntas, si hay algo que lo haya explicado yo así nomás y no se entendió y por ahí me dicen y hablamos un poquito más de eso. Esto es simplemente como para resumir cómo vemos el tema del estrés. Bien. Entonces, Pablo. bajo un punto de vista del yoga, se podría decir que en realidad deberíamos vivir con Stira y Sukha en todo momento, porque si no nos pasaríamos para un lado o nos pasaríamos para el otro. Sí, bien. Yoga tiene... No puedo decir bajo mi punto de vista nomás. Bien. Está bueno. Aclaro una cosita así como rápida para lo profundo que es. Yoga tiene dos pilares. Viene de la filosofía del yoga, donde se entiende que la persona está formada por dos realidades, dos naturalezas que se relacionan. Una es Purusha, que sería como lo espiritual, y Prakriti, que sería todo el campo energético de la persona, donde está incluida la mente, los sentidos, el pensamiento, las emociones, lo corporal. Entonces, ¿qué pasa? Prakriti, que es todo ese sistema energético, requiere de un trabajo de Stira y Sukha continuo. Que no es que sea de loco esto y tener que estar todo el día, sino es tener esa sensibilidad y que al ser humano le cuesta bastante. ¿Cómo nos damos cuenta que le cuesta bastante? Y porque se queda media hora de más con una pantalla. ¿Se entiende? O sea, uno tendría que pararse media hora antes y no lo siente o no lo atiende, ¿no? Entonces, el yoga plantea esta sensibilización de distinguir estas dos fuerzas. Y esto que nos dice Pablo es muy rico, o sea, lo probemos un poquito. Vamos a probar una cosa. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les propongo que se pongan en una posición cómoda, agradable, cualquiera, ¿no? Informal. Y una vez que me ubique en esa posición más cómoda, si es agradable hacerlo, cierro los ojos. En ese cerrar los ojos es muy posible que podamos sentir cierta inquietud, cierto porcentaje de rayas. Ese porcentaje de rayas estaba canalizándose hacia lo intelectual, ir entendiendo lo que se hablaba. Ahora, al cerrar los ojos y quedarnos quietos, es como que lo sentimos. Si yo me callo, lo sentís más. Generalmente el raya se manifiesta más en la mente. En el cuerpo, por la hora, algunos sentimos tamas, pesadez, sueño, y otros no, sentimos rayas lo mismo, sentimos inquietud. Nos gustaría hacer un poco de movimientos articulares en vez de que el Arturo nos siente quietos acá. Ahora vamos a atender la respiración, entrada de aire y salida de aire. La inhalación activa el rajas. La exhalación activa el tamas. La inhalación propone despertarse. Inhala con profundidad, aunque sea una vez. La inhalación propone despertarse. La exhalación, calmarse, aflojarse,
No te digo que te relaja de golpe, te estoy diciendo que te propone aflojarte nada más. Fíjate cuál es más agradable, cuál es más necesaria, cuál se presenta como más necesaria ahora. Más placentera, la inhalación o la exhalación. Si hay una de las dos que se presente como más óptima, más placentera, pone énfasis en esa. Calmadamente, solo observala y ponete a favor de lo que se siente en esa etapa. Por ejemplo, si sentís muy agradable el aflojarse en la exhalación, ponete a favor de eso y sentí como cada vez que exhalás, te aflojás. Ahí estamos regulando en forma personalizada el equilibrio energético entre rayas y tamas. Puedo también sumar la mente, imaginar que cuando exhalo me aflojo, imaginar que se aflojan mis hombros cuando suelto el aire. Suelto el aire y los hombros se aflojan, los brazos se ponen más pesados, se afloja la boca. Y ahora, mientras la respiración sigue solita, así trabajando en nosotras, calmándonos o energizándonos, armonizándonos, vamos a tratar de recordar los últimos días, lo que has vivido en este último mes de octubre. Deja que se vengan a la mente distintas situaciones. Intenta recordar, como clasificando ahora, situaciones más activas, más Surya le decimos, más Sol, ya sea a nivel intelectual, físico o en relación con otra persona. ¿Cuáles han sido las que tenían cierta intensidad? ¿Podés distinguir entre intensidad agradable e intensidad no agradable? ¿Podés recordar algunas que sean intensas, activas, hasta que cansan el cuerpo o la mente, pero placenteras? Y distinguirlas de otras que se pasaron un poco de ahí, donde mi motivación o mis recursos no daban del todo para pasar tan aireosamente ese momento. ¿Podés distinguir si alguna de las situaciones que viviste te da la sensación que generan más desgaste que entrenamiento? Vamos a tratar ahora de recordar situaciones más tranqui. Más de descanso, más al vicio, más de esparcimiento, ver el celu, pantalla, estar en el patio, leer, conversar con alguien. Y acá la tarea es distinguir entre aquellas pasivas pero muy placenteras, no de fiaca, de no poder arrancar, sino plenas,
de disfrute, no de ver pantalla porque si no me inquieto, no, de ver una película que me gusta, de ejecutar un ceremonial que me da tranquilidad al ver televisión o mirar un video. Decimos que hay situaciones que son como pasivas, pero no son plenas. Son más un no poder arrancar que un disfrute de la pasividad. Eso está más distré. Y aquellas activas que te desgastan es rayas distré. Vamos a recordar ahora, o vamos a fijarnos a ver si está faltando una de las dos positivas. Es decir, ¿qué sentís? ¿Que falta más actividad corporal placentera? ¿O falta más pasividad agradable? Si se te viene a la mente cuál de las dos falta, trata de imaginarte alguna cosa muy agradable, algo que te gustaría hacer y que te brindaría ese aspecto, o actividad placentera, o pasividad placentera. No te propongas hacerlo, solo recordá, imaginá. Volvemos a contactarnos con la respiración, a sentir el aire que entra y sale. Y despacito vamos moviéndonos. El movimiento ahora es como que puede que nos saque del tamas. Veamos si se entiende un poquito más con lo que hicimos o si aparecen dudas concretas a partir de lo que hicimos. Les cuento para qué hacemos eso. Hay un momento en el cual uno ya no se acostumbra, se entrena a aflojarse, a atender y a observar qué le pasa a uno con determinadas situaciones cotidianas. Un segundito. Lo hemos explicado en otros talleres, yo lo cuento para el que no ha estado en otra cosa y no distingue cómo trabajamos en meditación. Aun cuando parecería por ahí subestimar al ser humano, a las personas, pero nosotras entendemos que esto es así. Miren, uno va al verdulero, el verdulero le habla mal a uno pasa un mal momento, pero cuando va saliendo de la verdulería,
te llama por teléfono tu hija y te dice que tenés que buscarla en tal lado. Y se corta el proceso con el verdulero. Si vos a la noche haces como un repaso por lo que te ha ido pasando, es posible terminar de procesar cosas que en el día no se procesaron. ¿Entienden lo que planteo? Entonces vos cada noche un ratito te tirás, yo hago así porque yo me tiro ahí, ¿sí? Te tirás, respirás, aflojás y haces un repaso y ordenás a través de la conciencia cosas como te podría pasar en la cocina cuando has cocinado apurada. Cocinaste apurada, hiciste un montón de cosas, serviste la mesa, comimos y después que comemos te pones a recoger cosas, el quilombo que quedó. Bueno, lo mismo a la noche, pero con la parte emocional. Cerrá los ojos, respirá y vos sabés que no solo ordenás cosas, sino que a veces despertás, te das cuenta que hay cosas que vos creías que eran de una manera y no eran de esa manera, eran de otra. Las sentís de otra manera. Y uno se sorprende de que de repente hay cosas que uno las sufre más de lo que cree. Y hay cosas que las disfruta más de lo que cree. Y las cosas que uno sufre, aunque no crea que las sufre, inciden lo mismo. Entonces, uno pasa por ahí. Descubrir cuándo el esfuerzo es creativo, es entrenamiento, y cuándo el esfuerzo te deteriora. Cuándo, esto ya es un proceso mucho más profundo y más largo, cuándo es que no tenés recursos, cuándo es que no te has enterado de los recursos que tenés, y cuando no has logrado decidir, la motivación no lograste decidir. Hay cosas que es re importante hacer un trabajo de conciencia porque el nivel de estrés es mucho menor cuando uno decide hacer algo. Si no, uno juega a que no quiere hacer eso. ¿Entienden lo que digo? Es como un estudiante de secundaria, a lo mejor entiende que si los padres no lo obligaran, no iría. Y si de repente les dieras libertad total, habría un porcentaje de chicos que van lo mismo. Y dentro de ese porcentaje que va lo mismo, alguno descubriría que decide ir. Pero él puede jugar a que no quiere ir y a que no iría, mientras nosotros estamos ahí para que vaya. Entonces, es parte de la defensa misma de la mente jugar a que no quiero algo. Pero cuando uno puede decidir hacer algo, elegir realmente hacer algo, descienden los niveles de estrés. Entonces, la motivación no es solo lo que me gusta y lo que no me gusta, también descubrir por qué hago algo. ¿Vamos, men? Bien, gracias. Bárbaro. Vamos con lo segundo, empatía. Así como nosotros tenemos que estrés, ¿sí? Lo que llamamos estrés sería lo que definíamos como distrés. Así, de cajón, empatía es ponerse en el lugar de otro. ¿Han escuchado eso, no? Empatía es la capacidad o es el ponerse en lugar de otro. Bien, borramos el pizarrón, acá no va a ser eso. ¿Se entiende? Vamos a sacar eso de lado, vamos a hasta dudar de que uno se puede poner en el lugar del otro, que sea real eso, que uno se pone en el lugar del otro, ¿no? Por ejemplo, yo te entiendo totalmente los dolores del parto, te entiendo totalmente tus cuestiones de menstruación, te entiendo totalmente y me pongo en tu lugar. Hay que ver, ¿no? Si me puedo poner en ese lugar. Entonces, vamos a hacer un planteo sobre la empatía y es simplemente una estructura de observación.
Ni siquiera es una teoría. Es, mira, obsérvate en estas 3 dimensiones de la empatía. Comenzamos. Primera definición de empatía. Vamos a tocar 3 dimensiones. Una emocional, una cognitiva o mental y la otra relacional, es decir, de la relación con otra persona. Vamos a la emocional. Definición desde lo emocional. Es larga la definición, ¿eh? Dice así. Empatía es la capacidad de descentralizarse para representarse la realidad de otra persona. Ya les explico por qué es compleja. Es la capacidad de descentralizarse para representarse la realidad de otra persona. Qué quilombo, ¿no? Bien, la primera palabra, capacidad. Es importante distinguir entre capacidad y tendencia. Me descentralizo, vivo descentrado. No. La capacidad de descentralizarse no anula la capacidad de ser el centro. Es decir, yo por un momento dejar de ser el ombligo del mundo y pensar qué mierda le pasa a otro. Lo tomamos como una capacidad emocional, ya van el porqué emocional. Y representarse la realidad del otro. Porque a lo mejor, viste, yo pienso que una vez íbamos con Mariela en el auto cuando recién empezábamos a salir y nos íbamos conociendo. Entonces había un señor que vendía en un semáforo. Y la Mariela, con empatía, me dijo algo como que le lamentaba que ese señor tuviera que estar vendiendo en ese semáforo. Y empezamos a hablar, y claro, yo me enteré que ella, ese tipo de laburo, no le gustaba. Y ella se enteró que yo ni en pedo estaba 8 horas en una oficina y que me parecía re bonito vender cosas en la calle al lado de estar en una oficina. Entonces, es indudable que Mariela fue empática en sentido emocional. Tiene la capacidad de descentralizarse para plantearse la realidad que vive el otro. Ahora, no necesariamente entiende lo que le está pasando al otro. ¿Me explico? Entonces, es una capacidad. Por el momento ya vale. ¿Se entiende esto? Los que vivan en pareja, los que han tenido pareja, o simplemente convivir con alguien o relacionarse con alguien. Qué lindo que el otro piense en uno aunque se equivoque. Qué lindo que el otro se descentralice y nos tome en cuenta. Aunque nosotros le tengamos que decir después, no te preocupes, yo estoy bien. Pero ya vale que el otro te diga, ¿estás bien? ¿Me siguen, che? ¿Se entiende esto? Lo primero es la capacidad de descentralizarse para plantearse la situación de la otra persona. Vamos con el 2, en lo cognitivo. Es la capacidad de interpretar lo mejor posible la situación de la otra persona. Son 2 cosas distintas. Yo no sé a ustedes qué les ha pasado. Yo tuve una mamá con un corazón enorme y una mente que le costó muchísimo entendernos. Totalmente. Con la cultura cambia. Ella entendió que si yo estaba bien comido y bien vestido, estaba feliz. Y hacía cosas terribles, cosas que me generaban mucho dolor. Pero ella entendía que bien comido, bien dormido y sin tener problemas, y sin personas que me dieran problemas, iba a estar todo bien.
¿no? Es fuerte, ¿sí? Porque esa persona está bien interesada en vos. Orientalmente hay un cuento que dice que el hijo tenía un mosquito en la cabeza y el padre, preocupadísimo, agarró un garrote y mató el mosquito, ¿no? Eso ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, el segundo es la capacidad de interpretar lo que le pasa al otro. Se puede tener uno sin tener el otro. Se puede tener el uno sin tener el dos. Se puede tener el dos sin tener el uno. Es decir, la capacidad para interpretar lo que le pasa al otro, pero no me interesa. ¿No? Y el 3 es la capacidad de accionar amorosamente para con el otro. A veces nosotras nos sentimos muy mal por alguien y hasta interpretamos bien lo que le pasa, pero no logramos accionar. Se puede tener el 1 y el 2 sin hacer el 3. El 3 sería lo que en Oriente se llama compasión, ¿no? La compasión no se usa como usamos nosotros en lo cotidiano la palabra compasión. La palabra compasión a veces deja de autocompadecerte. Lo compadezco, ¿no? Compasión en disciplinas como el budismo es empatía más la necesidad de ayudar. ¿Se entiende la idea? Entonces por eso hay terapias autocompasivas. Pero la gente que enseña estas terapias siempre tiene que estar aclarando, miren, autocompasión no es tenerse lástima, sino es lo que le pasa a una persona ante el dolor, propio o ajeno, con movilización hacia el cambio, hacia la solución. Entonces, 3 partes entonces, o 3 dimensiones, 3 aspectos para observar de la empatía. Descentralizarse emocionalmente, plantearse qué le está pasando a este. Poder acercarse a una interpretación lo más correcta posible de qué le está pasando a este. Y el movimiento de hacer algo por ese. Entonces son 3 cosas distintas. ¿Hasta acá, mamá? ¿Qué otros aspectos estudiamos en autocompasión? Miro el chat por las dudas, que no lo tenía abierto. Bien. Lo conectemos con el taller de la semana pasada. El taller de la semana pasada hablaba de, ¿se acuerdan? Hablaba de la moral, la ética y la meditación. Hablábamos la moral como un conjunto de reglas, la ética como esta capacidad del ser humano de replantearse qué estaba bien y qué estaba mal, pero que había un aspecto distinto por ahí de la meditación que podría ser considerar que el bien y el mal no existen. Lo planteamos con ciertos debería internos. Es decir, la ética y la moral están basados en que algo debería ser de una manera. Y en meditación, el debería puede considerarse como una reactividad del ser humano a la realidad. Voy despacito. El debería, que yo digo, esto debería ser de determinada manera, si me sincero más, sería un me gustaría
que sea de otra manera. Necesito que sea de otra manera. ¿Por qué lo traigo a esto? Porque una de las cosas que vamos a tratar de tomar en cuenta en el trabajo de empatía en meditación es que la empatía deje de ser un debería. Yo debería ser empático. El otro debería tener empatía. Lo tomamos de otra parte. A lo mejor algunos de ustedes entienden que el ser humano debería ser empático. Yo también digo que deberían tener todos piernas largas, pero no tenemos todos piernas largas. Entonces me parece re terapéutico aceptar el largo de pierna que uno tiene. Entonces me parece re terapéutico aceptar qué es lo que nos pasa con respecto a otro ser humano, sin que haya un mandato en la cabeza de que yo debería ser empático. Y que el señor del frente debería ser empático conmigo. Desde la meditación, aceptar el dolor de que el señor del frente no sea empático conmigo. Y aceptar que en determinado momento a mí no me interesa lo que te pase. Ay, qué feo lo que dijo el profesor de meditación, que debería ser empático. Yo me miro y veo, mis piernas son así, mis brazos son así, y no me interesa lo que te pase. Y otro día, mi panza es así, y sí me interesa lo que te pase. Hay momentos donde no me interesa lo que te pase. Y a veces ha sido un alivio para mí poderme dar cuenta y aceptar que no me interesa. Ha sido sanador. Vean si no lo complico de más. Y a veces, por aceptar que no me interesa y por calmarme, me terminó interesando, porque ya no estoy tan frágil. Fue un camino a una empatía más genuina. En determinada edad yo andaba con ropa de laburo todo el tiempo. Por las dudas hubiera que empujar un auto, tirarse abajo del auto, arreglar una moto, hacer algo. Pero también en determinado momento, cuando algún alumno quería hablar, quería decirme algo, la idea de que esa persona se pudiera suicidar porque yo no me quedaba a hablar era terrible. Entonces, el planteo es que en meditación partiríamos de observar lo que hay. El no obligarse ni obligar a nadie a tener empatía. Y para eso poder observar nuestras necesidades. La necesidad de ser bueno, salvador del mundo, o salvador de mi familia. A mí me ha pasado, yo no sé si alguno de ustedes, a mí me ha pasado de gritarle a mi hijo por haberme exigido demasiado a ser buen padre. ¿Entienden lo que digo? Haberme cagado a palos al punto de estallar en un momento y no haber dicho unos no antes y brindarle un nivel de violencia al gritarle, ¿no? ¿Y para qué? Después del grito vino la culpa. O sea, primero le pegué a él mentalmente, después me pegué yo, ¿no? Terrible, un vaivén de idas y vueltas. Entonces, el ser humano es lo que es,
quizás sea mejor de lo que uno cree, pero el camino que te plantea la meditación es otro, ¿no? Es aceptar lo que uno es. Vamos, men, hemos visto dos cosas: estrés en una estructura triple, rayas de estrés, eustrés y tamas de estrés. Y por otro lado, tres aspectos de la empatía: la capacidad de descentralizarse, la capacidad de darse cuenta de lo que le pasa a otro y la capacidad de hacer algo por el otro. ¿Han estado escuchando a una persona sin tener ganas o sin tener tiempo? Es decir, te hace tarde y no logras decirle me voy. ¿Hay alguien además de mí? ¿Sí? ¿Qué grado de estrés puede haber adentro, no? Grado de estrés. Y poder distinguir cuándo, con mucha sinceridad, cuándo esto es realmente amor y cuándo yo no estoy logrando decir lo que me pasa. Y ni siquiera sé por qué es, ¿no? Ahí nos regalaban una cosita muy linda que tiene que ver con ser auténtico, ¿no? Ser auténtico. La propuesta sería ser auténtico, me parece bárbaro. Lo que pasa que, bueno, en la autenticidad hay algo interesante, ¿no? Yo puedo decir una mentira porque quiero ocultar la verdad, o porque yo le pregunté a Bárbara y Bárbara me mintió, entonces después le digo a otro y estoy diciendo una mentira. Es decir, yo puedo mentir porque tengo la intención de mentir, o estoy diciendo una mentira porque no conozco el dato. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo tengo que ser auténtico, el dato soy yo. ¿Se entiende? El dato que tengo que dar soy yo. Me tengo que mostrar como soy. ¿Sí? Esto es muy fuerte. Me tengo que mostrar como soy para ser auténtico. El tema es que no sé quién soy. ¿Se entiende? Es un lío, porque no sé por qué me quedo realmente. Me es un lío, ¿viste? Hay como un conflicto. ¿Por qué me estoy quedando ahí? Por ahí me voy a mentir y voy a decir porque soy bueno. ¿No? Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo de la autenticidad es una joya. Y es lo que planteamos, poder descubrir qué me pasa a mí. Y hay dos temas muy difíciles que justamente se plantean en meditación, que una es, a ver si me siguen aquí, yo de alguna manera me percibo y por otro lado me pienso. O sea, lo que yo creo de mí, por ejemplo, la energía que yo tengo en este momento, deriva de estar bien comido y bien dormido. ¿Están de acuerdo en eso? Por un lado es de eso. Pero por otro lado, de creer en lo que estoy diciendo y de creer que yo tengo la capacidad para estar sentado acá. Si yo tengo una autoimagen de mí de que no tengo la capacidad para estar sentado acá, no voy a tener la misma energía. Entonces, la energía que tengo viene de una cuestión fisiológica, pero también de la autoimagen que yo tengo de mí. Entonces, yo, por un lado, me siento y por otro lado me pienso. Entonces, parte de lo que yo estoy planteándote es una construcción mía. Es lo que yo creo que soy. Ahora bien, parte de esa creencia en mí se nutre con las manifestaciones que vos me haces cuando yo acciono. Es decir, si durante 10 clases, 2 clases, 1 clase, pero pongamos 10 clases de esta que damos, vos me decís que sí, me entendés y que está bueno lo que digo,
acciona sobre mi autoimagen totalmente distinto a si durante 10 clases, todas, me dicen, sí, pero hay que ser seguro. Hay que ser seguro porque uno es seguro. Y cuando uno sabe quién es uno, todo va bien. Sí, boludo, pero no entendés cómo funciona la cabeza. No. Hay una construcción que se va rearmando momento a momento. Entonces, es un laburo eso. Entonces, el trabajo de autenticidad que nos planteaba la compañera es esencial. Pero va a tener que lidiar con todos esos procesos. A algunos de nosotros nos gusta Serrat, ¿sí? Son todos bien jovencitos los que les gusta Serrat acá conmigo. Nos gusta Serrat. Serrat en la canción Sería Fantástico dice en una parte: y sería fantástico que te dejaras convencer y fueras como yo siempre te imaginé. ¿Se entiende esto, por ejemplo, con respecto a una pareja? Loca, dale, loco, dale, sé el que yo quiero que seas. Ahora lo digamos de otra manera. Sería fantástico que me digas con el gesto, con tus actitudes, que yo soy el que siempre quise ser. Que tus manifestaciones me permitan creer que soy lo que pienso de mí. Y ando por todos lados buscando esas personas que me digan que sí a lo que yo quisiera ser, a lo que yo me quiero imaginar. Y huyo, me escapo, critico a las personas que me dicen que no soy eso. Entonces, hay un juego ahí, ¿no? Hay un juego muy fuerte. Entonces, eso plantea, muchos deberían en la cabeza de uno, y el ser auténtico es todo un proceso. Después, un par de compañeros nos ponían el tema de la emoción. Es un alivio aceptar las propias emociones y las de los demás, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la palabra, la expresión queda feo. Eso queda feo. ¿Han escuchado la expresión queda feo? ¿No? Queda feo. Y queda re feo enojarse. No es de nenes lindo enojarse. No es de nena linda enojarse. Queda re feo enojarse. ¿No? Queda re feo eso. Queda re feo ser egoísta. Queda re feo no ser empático. Yo quiero ser empático. Y como Brad Pitt, más o menos, de empático. ¿No? Quiero ser distinto, ¿no? Entonces, ese dolor. Bueno, gente, veamos si hay algo que se les ocurra. Si no, hacemos la última parte. Vamos a hacer una técnica, entonces, gente, la última parte, hacemos un trabajo técnico. La idea es sentarse, acostarse, como ustedes quieran, la postura que a ustedes les sea agradable, para estar cómodas y en lo posible tranquilas. Si siento que me duermo, que la cabeza no la puedo sostener, hago una postura con respecto a eso, ¿no? Podría, por ejemplo, recostarme en un sillón aunque no me ve el profe. Si siento que se me cae la cabeza así, apoyo las manos sobre la mesa y la frente sobre las manos. No hago de la postura una cagada a palo. Es importante. Estar cómodos. Fíjense cómo cada uno lo va acomodando.
Y a medida que va tomando su postura, cierra los ojos, siempre y cuando no sea un factor desagradable cerrar los ojos, si no, no los cierro. Respiro tranquilamente. Existe otra frase vieja: la caridad bien entendida empieza por casa. La vamos a transformar y vamos a decir: la empatía bien entendida empieza por casa. Vamos a ponernos en nuestro lugar. ¿Cómo es estar en el lugar de Adriana, de Carmen? Marcela va a tratar de descubrir cómo es estar en Marcela. Bárbara, cómo es estar en Bárbara. Héctor, cómo es estar en Héctor. Pero la idea es no disparar un pensamiento de nuestra autoimagen, sino Héctor sentirá el cuerpo de Héctor, Nora sentirá el cuerpo de Nora, Mirta el cuerpo de Mirta, Arturo el cuerpo de Arturo. Sentir el cuerpo. Vamos a ponernos en el lugar propio. Eso sí se puede. ¿Cómo es estar ahí? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está cansado? ¿Está energizado? ¿Cómo se siente estar ahí? Seguí sintiendo. No sé si alguna vez tuviste ganas, necesidad de que alguien te atienda más de lo que te atendía. A mí sí me pasó. Ahora intentamos atendernos a nosotras mismas, sentir cómo siente Pablo cómo siente Daniela, cómo siente Estela. Claudia recorre su cuerpo, lo siente. Le interesa a Claudia, le interesa Claudia. A Bárbara le interesa a Bárbara. ¿A vos te interesa qué siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo, tu respiración? Por ahí podemos descubrir que no nos da la estabilidad atencional para atendernos. Y parte de nuestro trabajo en meditación es ir creando esa capacidad de presencia. A través del cuerpo pasan cosas muy importantes. Todo pensamiento se refleja en el cuerpo. Toda emoción se refleja en el cuerpo. Ahora vas a tratar de recordar como una manera de contarse a sí misma, de contarte a vos misma. ¿Qué fue lo más lindo que has vivido este año? Si te acordaste qué fue, ¿qué sentiste? Por ahí lo pasaste muy rápido, entonces recordalo. ¿Qué fue lo más lindo del año?
Recordá tu cuerpo recordándolo. O sentí tu cuerpo recordando eso. ¿Cómo se siente? ¿Qué cosas te han dicho esta semana, este año? ¿Te acordás de cosas que te han dicho? Fíjate, libera la mente. Pueden aparecer cosas muy simples. ¿Qué cosas te han dicho? ¿Qué es lo más lindo que te han dicho? ¿Qué es lo que más te hubiera gustado que te dijeran? Ahí en la intimidad, todo vale. Soltá la mente. ¿Qué te hubiera gustado que te digan? ¿Qué andas necesitando que te digan? Vamos a imaginar ahora una persona querida, o que por lo menos nos genere alegría verla. Tráela a la mente, recordala, una persona querida. Imagínate como si estuvieras con ella, y si estás de acuerdo, dedícale mentalmente las frases que yo digo. Que puedas sentirte bien. Que puedas tener salud. Que puedas ser feliz. Que puedas estar tranquila, tranquilo. Fíjate si la expresión toca tu emocionalidad, tu autenticidad, o es solo una frase. Probamos. Que puedas sentirte bien. Que puedas tener salud. Que puedas ser feliz. Que puedas estar tranquilo, tranquila. Fíjate si viene una frase o una palabra que fuera específica para decirle. ¿Qué le dirías? Ahora te propongo que coloques una mano en el pecho y con esa mano en el pecho y sintiéndote así, que te dediques la frase a vos, que yo pueda sentirme bien, que yo pueda tener salud, que yo pueda ser feliz, que yo pueda estar tranquila, tranquilo, que yo pueda sentirme bien,
que yo pueda tener salud, que yo pueda ser feliz, que yo pueda estar tranquila, tranquilo. ¿Qué frase hay para vos más específica, más personal? Decila en la mente. ¿Y si no repetí alguna de las que dije? Vamos a tratar ahora, la mano va a quedar donde más cómodo te resulte a vos, y vamos a tratar de recordar una persona conocida pero no íntima. Puede ser el señor de la despensa, la señora de la verdulería, el niño que juega en la cuadra. Trata de recordar a alguien conocido pero no íntimo, apenas conocido. ¿Se te ocurre alguien? Tráelo a la mente. Y recordándolo, intenta concebirlo con tu misma fragilidad, tu misma profundidad. Intenta imaginártelo enamorado, enamorada o apasionada con algo. Intenta imaginarlo dolido o dolida por algo. Ahora te voy a proponer que intentes recordar a alguna persona con la cual tengas una relación difícil. No lo más grave de tu vida, no lo más intenso, pero alguna persona con la cual tengas alguna relación difícil. Recordarla. Y poder imaginar a esa persona contenta por algo. Si estás enojada con esa persona, vale tu enojo, totalmente. Solamente te digo que veas si podés imaginarlo sonriente, enamorado, enamorada. Triste. Frágil. No cuestiona lo que vos sentís, pero sí podemos concebir humana a esa persona. Imaginemos ahora la Tierra poblada de cantidad de seres, no solo seres humanos, la vida en el planeta. Y la frase es que todos los seres puedan ser felices. Que todos los seres puedan ser felices. Volvemos a atender a la respiración, sentirla, ponernos en el lugar propio, centralizarnos.
sentir nuestro cuerpo, al cual empezaremos a mover de a poquito, activar la respiración. Bueno, gente, abrimos los ojitos ahí. Hay un momento en el cual el enojo pasa por una situación en la cual yo no puedo ponerme en el lugar del otro, en el sentido de descentralizarme para sentir lo que piensa el otro, lo que le pasa al otro. Y es sano que sea así. Es parte de una función natural. Yo me enojo, sí, pero ten en cuenta que él... No quiero tener nada en cuenta. ¿Sí? Estoy enojado. Y ese enojo es natural que sea así. Es una fuerza positiva, adaptativa. El tema es que cuando eso se extiende y no se procesa, por más que sea natural, no es óptimo, se podría optimizar más. Hay veces que uno puede estar enojado con una persona y aún así aceptar cosas que no tendría que aceptar. Y uno puede haber dejado de lado el enojo ya y no aceptar. ¿Se entiende la idea? O sea, primero que todo, dividir eso. Hay un momento en que me hace falta para una regulación interna el enojo. Pero hay un momento que el enojo no tiene una función práctica. E inclusive estoy enojado y sigo dejando que el otro haga algo que a mí me hace daño, ¿no? Entonces es muy importante eso, poder distinguir esas cosas. Que no sea que para sanarme yo tengo que decir que el otro obró bien. No, el otro a lo mejor obró para la mierda el otro, pero voy sanando algo. O poder decir, estoy enojado, sí, pero el otro obró bien, sí, pero no estoy diciendo que obró mal, estoy enojado. Me pasa eso, ¿no? Ay. Entonces justamente la empatía va a tener dificultad en la medida que lo que hace el otro nos dañe. Pero la medida que uno va pudiendo desarrollarse, va pudiendo ser cada vez más eficiente, puede ser más óptimo esto. Bueno, gente, ¿van bien? ¿Vamos bien? Cualquier cosa, si hay dudas después o algo que quisieran que comentemos, lo hacen por privado, por el grupo, por donde necesiten. Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Muy amables. Gracias a todos. Muchas gracias. Que anden muy bien. Suerte, che. Muchas gracias, profe. Chaucito. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Que anden muy bien. Muchas gracias. Gracias, que anden bien, Nadri. Suerte, chau Claudia, que anden bárbaro. Chaucito, Estela, Karina, Victoria, espero que andes bien en tu rodilla. Chaucito, Pablo, que andes bien. Analía, mucha suerte, que anden bárbaro. Nora, un abrazo. Gracias, Arturo. Que anden muy bien. Suerte, Carmen. Hasta la próxima. Pablito, suerte.